es maestrando en gestión ambiental metropolitana y es doctorando en urbanismo por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador, es docente de grado y posgrado en la FADUBA, ha sido consultor de Naciones Unidas para la formulación de la política nacional urbana en la Argentina, en el marco de la implementación de la nueva agenda urbana, coordinador para la formulación del programa de integración sociourbana con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En la Ciudad de Buenos Aires ha sido gerente operativo de créditos y alquileres del Instituto de la Vivienda, a cargo del programa del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Propiedad y Garantía, Buenos Aires. Durante el transcurso de la pandemia perteneció al equipo de coordinación del operativo Detectar de la Villa 2124 y Zabaleta, el más importante en cantidad de testeos y derivaciones en el país. Posteriormente estuvo a cargo de la apertura de los vacunatorios de los 5 barrios populares con mayor población de Cava. Ha colaborado en iniciativas del tercer sector, tanto en Argentina como en Mozambique. Actualmente asesora en la implementación de proyectos de vivienda social con financiamiento multilateral en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires. Esto es una breve reseña, es investigador del grupo también, pero a mí lo que me parece muy importante como para enmarcar un poco de la presentación esta es la trayectoria que él tiene en términos de trabajar en temas muy concretos y también tener el desarrollo académico como para poder comunicar ideas innovadoras y todo lo que un poco les va a contar. Así que yo sin antes de darle, además de la bienvenida, darle la clase, quería relevar mínimamente si hay alguna pregunta o alguna cuestión que haya quedado de clases anteriores a resolver, si no ya lo invitaríamos a Santiago a empezar la clase. También testear si se escucha bien y están las conexiones, está bien. Creo que en eso estaban cuando me conecté, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, entonces, sin más, Santiago, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Fer. Bueno, un saludo a todos y a todas. Arrancamos nomás. La realidad es que cada vez que tengo que preparar esta clase siempre me encuentro con la disyuntiva de a qué darle más énfasis, si la cuestión más teórica, si la cuestión más práctica. La realidad es que, por lo general, cuando se trata de este tipo de tecnologías, suele ser bastante asimétrico los conocimientos que hay. Así que lo primero que les voy a pedir es que mínimamente me cuenten qué experiencia tienen en el uso de herramientas tecnológicas. Me refiero puntualmente a sistemas de información geográfica o si hacen algún tipo de ciencia de datos o lo que sea. Como para después ir preparando un poco la exposición. Trato de que sea lo más versátil posible, como para que funcione como una buena herramienta y se puedan llevar contenidos. Así que, bueno, abro un poco la clase como para empezar a presentarnos y conocernos. Si quieren los voy nombrando. Sí, Santiago, ¿de qué tipo de herramientas hablas? ¿Como las GIS? Sí, puntualmente eso. GIS en sus siglas de Sistema de Información Geográfica, pero eso, lo que va a depender obviamente de la profesión que tengan, el uso que le den. Yo todavía no las estoy utilizando. De hecho, estoy más que nada en este curso para ver cómo empiezo a conectar lo que es BIM con la parte urbanística. Y bueno, sé que ese tipo de herramientas se utilizan, todavía no las utilizo y bueno, pero más adelante empezar a aplicarlas. Bien, perfecto. Ahí veo que Betina dice que tampoco. ¿Quién más? No, yo tampoco he manejado el sistema, digamos, solamente lo que hago lo hago a través del Google, pero como referencia más que nada. Lo demás no. ¿Puedo? Sí, obvio. En mi caso, en el momento que estuve como directora de planeamiento en el municipio, usamos el GIS para poder analizar las áreas vacantes de la ciudad, el acceso a los servicios básicos, la extensión de la infraestructura urbana respecto, bueno, pavimento, veredas, alumbrado, tipo de alumbrado, si es LED o el más tradicional. También para mirar la información respecto a la regularización del dominio, digamos,
Y después lo usamos para de alguna manera mapear la información del diagnóstico que habíamos empezado a construir para poder diseñar un plan de ordenamiento urbano y territorial para la ciudad. Así que eso, básicamente. Sí hice como un recorrido inverso. Empecé aplicando GIS a través de QGIS, que es un software libre, y hoy sí estoy cursando una diplomatura como para poder de alguna manera ordenar ese conocimiento y certificarlo. Pero eso. Bien, perfecto. Ahí, bueno, obviamente nosotros también lo que voy a mostrar es el QGIS también, porque yo soy partícipe de que hay que usar todo lo que se puede, herramientas libres y gratuitas. Pero bueno, algunas cosas de las que vamos a nombrar, Estefanía, posiblemente las conozcas. Sí, capaz introduzco otros temas, que sería lo que vendría más adelante si te interesa el tema y sentís como ganas de profundizar un poco más, que es todo lo que es ciencia de datos, que ahí es como empezar a mostrar un poco, como para que sepan que existe en realidad, y bueno, y de ahí vemos cómo sigue. ¿Quién más me queda? Yanis o Janis, no sé cómo se pronuncia. Yanis, buenas tardes. En mi caso, por la carrera y por la maestría que seguí, aprendí el ARGIS, después en el trabajo QGIS, pero actualmente no lo uso en el trabajo, ¿no? Entonces ya será pues un par de 2 años que, digamos, he dejado de usar esas herramientas. Pero sí tengo conocimiento del ARGIS y obviamente algo libre del QGIS, ¿no? Bueno, bien. Entonces, si les parece, yo la clase la dividí como en 3 partes. Una primera que tiene que ver como una parte como más teórica en realidad, que es, tomo un artículo, lo van a tener en la bibliografía, un artículo que está escrito en un libro, un artículo de Jordi Borja, que en realidad plantea los desafíos de la planificación, más que nada para que funcionen como disparadores de los diferentes temas que pueden ustedes tener. Eso como la primera parte, como más teórica. La segunda tiene que ver con una introducción a qué son los sistemas de información geográfico, qué tipos hay, ver algunas herramientas, cómo utilizar, cómo dibujar simple, cómo apropiarnos de diferentes publicaciones e información que está dando vueltas. Y una tercera parte, que lo que intento hacer es como vincular un poco la primera, la más teórica, o algunos de estos aspectos y desafíos, con las herramientas que nosotros fuimos usando, algunas que usamos desde el grupo, traigo otros ejemplos que no son propios, pero que me parece que son muy interesantes, y bueno, y después ver si tiramos alguna pregunta como para ver cómo podemos trabajar en los diferentes proyectos que ustedes tienen. No sé si ya tienen una idea de qué es lo que quieren trabajar en el CAP, o si todavía están explorando. Si todavía están explorando, capaz la primera parte les puede servir como disparadora. Viendo que hay poca experiencia en líneas generales en el uso de la herramienta, capaz en la segunda parte le podemos poner un poco más, y a medida que vayan demandando, poder ir mostrando cosas en vivo que queden grabadas y que después las podemos inclusive retomar cuando estén trabajando sus trabajos en sus proyectos. Así que si no hay dudas hasta acá, arranco con la presentación. ¿Estamos bien? Te hago una consulta, Santiago, antes de que arranque. Obvio. También veríamos, ¿conoces Smart City and Civic Data no sé si es una página o una herramienta en sí del BID? Con respecto a la información que hay, yo lo que les quería mostrar es que dibujar en GIS es posible, se puede utilizar herramientas muy sencillas, pero la realidad es que es bastante engorroso. Siempre conviene tratar de aprovechar diferentes recursos que ya están. Yo después les voy a dejar como un listado básico de páginas donde se pueden descargar información, ya sea de manera que se bajan los archivos o que directamente se conectan a un servidor. Vamos a ver un poco las diferencias entre cada una. La realidad es que iniciativas hay un montón, no las conozco todas. Del BID no lo iba a nombrar acá, pero capaz más adelante hay una iniciativa muy interesante que tiene que ver no tanto con GIS, sino un pasito más, que es lo que es ciencia de datos, y un sistema que se llama Maya, que es para la predicción de asentamientos informales. Yo en realidad traigo otro ejemplo, que es de un equipo de trabajo que se llama Imaction Labs,
que han trabajado con el RENAVAP. Y hoy en día están haciendo una experiencia a nivel Latinoamérica que me parece que es muy bueno lo que están haciendo. No traigo la experiencia de los barrios populares, sino que traigo otra que tiene que ver con detección de espacios verdes. La realidad es que la intención de lo de hoy es como que ustedes se lleven las posibilidades que tiene la herramienta, poder hacer dibujos simples y poder ustedes cruzar información, o sea, de dónde descargarlo, poder verificar varias de las cosas que decía Estefanía, por ejemplo. Muchas veces, si los municipios no tienen información, nosotros sí la podemos generar. Y es un poco lo que les quería traer hoy. Entonces, les traigo como algunos lugares donde se pueden descargar información, tenerla, manipularla, cruzarla y poder ir verificando diferentes hipótesis de trabajo que ustedes puedan tener. La realidad es que por lo general, nada, no solo los niveles de GIS son muy variados, sino inclusive los intereses. Entonces ahí es donde trato como de tener un abanico lo suficientemente abarcativo como para que les sirva. Así que te respondí a medias. No conozco puntualmente eso del BID, pero espero que lo puedas vincular con algo de lo que veo, lo que voy a mostrar, y si no, después en particular yo voy a dejar mis canales por donde me pueden contactar y lo podemos ver más en detalle, eso no hay ningún problema. Bien, más allá de Juan Pablo, ¿alguna otra cosa previa que quieran decir? Bueno, ahora proyecto, esto ustedes lo saben, en el momento que proyecto dejo de ver, así que voy a tratar de ir haciendo cortes paulatinos como para poder verlos y ir comentando. Obviamente, si tienen algo para preguntar, me interrumpen, no hay ningún problema. Tenemos tiempo. Ahí, Jorge, te consulto, ¿hasta qué hora más o menos tenemos para ir acomodándome? O hasta ahora la parte teórica comienza ahora y termina a 18, pero podés hacer lo que dijiste, tus cambios ahí, interrumpir, preguntar si hay dudas sobre el avance de tu clase teórica. Y después comenzamos un 18, 15, un par de mate o café. Bien. Y después un conversatorio de la aplicación de la herramienta que presentás en esta clase en los posibles trabajos de intervención tanto urbana como rural que pueden tener los cursantes. Bien, perfecto. Entonces, la presentación la trato de acelerar lo más posible para terminar a las 6. O sea, estas 3 partes que les comenté las achico para que después podamos hacer muchos ejercicios en la segunda parte. Idealmente con las ideas que ustedes tienen, abro los programas, muestro dónde pueden buscar las cosas. Lo que podamos resolver acá mejor, lo podemos discutir un poco entre todos. Y lo que no, bueno, quedará pendiente y lo vamos trabajando en otro momento. Pero bien, si les parece, hacemos eso. Bien, Santiago, una interrupción. Diga. Ahí los que quieran pueden preguntar durante el transcurso de la disertación de Santiago Federico, pueden preguntar, levantar la mano, pueden interrumpir las cuestiones dinámicas, pero también traten de realizar preguntas en relación a la aplicación de estas herramientas en función de su trabajo final, para que puedan ver cómo aplicamos y después lo que dice Santiago Federico, esta cuestión por ahí particular de algún conversatorio o alguna consulta, está el curso abierto para esa. Bien, buenísimo. A ver, empiezo con la presentación. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, se está viendo. Listo, perfecto. Bueno, un poco la idea de hoy es hablar esto, ¿no? Como introducir a los sistemas de información geográfica y la aplicación en el planeamiento territorial. La realidad es que es una excusa, en realidad, el tema de las diferentes cuestiones que voy a ir nombrando en la primera parte, más que nada que funcionen como disparadores. En ese sentido, sí me gustó y por eso traigo este artículo de Jordi Borja, porque en realidad me parece que logra sintetizar los desafíos que enfrentamos hoy a la hora de abordar el planeamiento territorial en las ciudades. Más allá de que Fernando fue comentando un poco en la primera clase
los diferentes modelos, así como una presentación más teórica. Sí quiero como nombrar estos desafíos, diferentes ejemplos que se fueron dando, y bueno, voy a traer algunos autores. Todo esto lo van a encontrar en la bibliografía, van a surgir otras, y bueno, estaré subiendo un poco más si se necesita ampliar algo más. Pero esta primera parte, en el fondo, funciona un poco como excusa para lo que viene después, ¿no? Que son varias de las cuestiones que se plantean en estos primeros desafíos, las fuimos tomando en nuestra práctica profesional, o sea, no solo como grupo, sino inclusive en mi práctica profesional individual, ya sea como cuestiones más generales que tuvieron que ver con lo de Naciones Unidas, con la política nacional urbana, en el marco de la nueva agenda urbana, y después, bueno, un proyecto del cual a mí me ha encantado participar, que ha sido todo el tema de la formulación del programa de integración sociourbana, en un momento en que la Secretaría se creaba. Entiendo que Mariela contó algo el viernes pasado de la ley de RENAVAP, de sus alcances. Hoy en día está en revisión esa ley, no solo para la ampliación del registro, sino también por el tema de poder extender el tema de los desalojos, entre otras cosas que seguramente faltan reglamentar. Entonces eso ha permitido en algún punto tener como diferentes escalas, ¿no? Unas cuestiones más municipales, en municipios que por lo general no, o es muy heterogéneo el nivel de información que manejan, y cuestiones más de una escala mayor que requieren capaz no tener información tan puntual, tan local, pero sí lo suficientemente abarcativa como para definir políticas públicas. Entonces, bueno, la idea es tomar alguno de esos casos, comentarlos y utilizar y demostrar cómo la herramienta nos ayuda a la hora de tomar estas decisiones. Así que bueno, acá paso al índice rápidamente, ya lo he comentado, la primera parte de los desafíos del crecimiento urbano. La segunda es, ¿qué son los sistemas de información geográfica, los tipos de modelos que hay? Y voy a mostrar algunos ejemplos para que veamos su aplicación. Y al final planteo o propongo un ejercicio práctico que lo podemos ver en el conversatorio, pero bueno, entiendo que no se escapa de las iniciativas que ustedes están teniendo, de los proyectos que vienen desarrollando. Así que bueno, arranco nomás. A ver, voy a ver si encuentro una manera rápida de ir y volver. A ver si así funciona. Así los puedo ver. Ahí va. Perfecto, sí. Ahí los puedo ver. Entonces, arranco nomás. Traigo este artículo que lo van a encontrar en la bibliografía de Jordi Borja. En realidad él lo que plantea es cosas que en algún punto ya sabemos, la cuestión de que el crecimiento urbano en las ciudades más importantes o las grandes metrópolis o megalópolis, en el caso en el que me toca vivir a mí, se viene ralentizando con respecto a los últimos 50 años. Donde sí empezamos a ver los mayores crecimientos se suelen dar en lo que son las segundas coronas de estas ciudades metropolitanas o en las ciudades intermedias. Es en las ciudades intermedias principalmente donde se presentan los mayores desafíos a la hora de absorber los crecimientos, tanto vegetativos como de migraciones, de este intercambio que hay entre la ruralidad y lo urbano. Entonces, es un poco ahí donde deberíamos empezar a enfocarnos, y acá se plantean los desafíos. Muchos de estos desafíos son problemáticas que están dentro de las ciudades metropolitanas, pero en líneas generales afectan mucho más a las ciudades intermedias, que a su vez presentan oportunidades también para realizar estas mejoras. Acá vemos algunos datos que se alcanzan a ver, que el crecimiento del aglomerado del Gran Buenos Aires, de la megalópolis, van a ver un crecimiento constante. Ahora,
cuando empezamos a analizar el porcentaje que tiene este crecimiento con respecto al resto del país, empezamos a notar cierto estancamiento. Entonces, si bien la evolución o el crecimiento de la ciudad sigue como en expansión, esto se va a dar en la segunda corona o en la tercera corona, y a nivel nacional el porcentaje tiende a equilibrarse. Ahora, cuando nosotros vemos estos datos, cuando vemos estos datos en las ciudades intermedias, ¿no? Lo que vamos a notar es que es acá donde se dan los mayores crecimientos. Entonces, por ejemplo, en el AMBA, el crecimiento que se dio entre el 91 y el 2010 está dentro del 32%. Ahora, si nosotros lo comparamos con otros lugares, como puede ser Río Grande o La Rioja, los crecimientos han sido muchísimo más importantes. Entonces, estoy teniendo problemas para... Entonces, Jordi Borja lo que plantea son una serie de desafíos o cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver con la infraestructura urbana y más que nada todo lo que concierne a la movilidad, por un lado. La segunda cuestión tiene que ver con este binomio que existe entre el sector público regulador y el sector privado ejecutor, o sea, proponiendo intervenciones. Después hay un tercer desafío que tiene que ver con lo referente al espacio público. Un cuarto, que es la cuestión de la competitividad y la gestión de la urbanización. Acá tiene que ver mucho con la cuestión del desarrollo local versus, o sea, lo local versus lo global. Y de qué manera las ciudades se ofrecen para captar inversiones. Después está, obviamente, todo lo que tiene que ver con el desafío de la sostenibilidad. La pérdida, el F, la inseguridad y la violencia urbana, también asociado con algunas de las problemáticas que vamos a encontrar con el tema de la pérdida del espacio público o la degradación del espacio público y algunas alternativas o apuestas para mejorarlo. Y después, una última cuestión que tiene que ver con algunas frases que él plantea con respecto a no tanto el repensar, sino como él lo que manifiesta es que de alguna manera todo lo que tiene que ver con la planificación hoy en día tiene que absorber, o sea, tiene que ser bastante más dinámica, y ahí es donde, por ejemplo, estas herramientas empiezan a darnos como nuevas oportunidades de intervención y mucho más efectivas. Bien, entonces la primera cuestión tiene que ver con lo que es la movilidad y la infraestructura urbana. Traigo 3 ejemplos. El primero, muy reconocido, que tiene que ver con Curitiba, como un ejemplo, de alguna manera, de éxito con todos este sistema integral de transporte, ¿no? Con el Metrobús, el intermodal, y cómo a través de estos ejes empieza a plantear el desarrollo urbano, o sea, el crecimiento, pero tomando como oportunidad muy motorizado desde el sector público, ¿no? Ahora, en contraposición, traigo 2 ejemplos que argentinos. El primero es el de la ruta panamericana, donde se puede ver esta cicatriz que empieza a aparecer en la ciudad, donde está muy propiciado todo lo que tiene que ver con el transporte privado principalmente, donde se mueve el 10% de la gente en auto privado, y algo que tiene que ver con el transporte de ómnibus. Y después hay una intervención pero reciente, que es el de la calle Corrientes, que en algún punto intenta recuperar un poco el uso a partir de una intervención que es la peatonalización los fines de semana de la avenida. Entonces, algo que tiene un uso que históricamente estaba muy asociado, o sea, como que era un conflicto entre el uso que se le daba a todo ese sector, ¿no? A ese corredor que funcionaba para todo lo que es gastronomía y teatros principalmente, un ancho de acera muy angosto, generaba muchísimo conflicto. Lo que se hizo es una intervención
que permite que durante los fines de semana recupere mucho más su función, más asociado al uso del teatro y, bueno, y la recreación. Entonces, un poco este primer desafío, después lo vamos a retomar un poco más con las herramientas del cálculo de el análisis primero de hacia dónde empieza a crecer la ciudad, qué tipo de intervenciones hacemos para aprovechar la infraestructura que existe, qué redes se pueden empezar a propiciar a través de un análisis de cantidad de personas que utilizan, los usos que se le dan a estas áreas y las oportunidades que empiezan a aparecer de desarrollo de nuevas centralidades. Una segunda cuestión tiene que ver con este binomio que existe entre el sector público regulador y el sector privado ejecutor. Acá traigo como un ejemplo. Lo que están viendo acá es una imagen que se puede tranquilamente realizar con el Google Earth, que no sé si se alcanza a ver, pero en realidad los edificios están en 3D. Esto es algo, bueno, después lo vamos a ver un poco mejor. Pero traigo este ejemplo de Puerto Madero como una experiencia que realmente ha sido excepcional en el mundo en términos de la posibilidad de ampliar la centralidad, ¿no? O sea, lo que ustedes están viendo ahí en esa línea que son los diques, para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, eso fue el primer puerto que se hizo, que es el puerto que lo van a Madero, en el concurso, y que después, al tiempo, la realidad es que como puerto no funcionó muy bien con esos diques, entonces después se desarrolla más hacia el sur un nuevo puerto que bueno, es el que progresivamente después se fue ampliando y es el que funciona hoy en día. Toda esa zona durante muchísimo tiempo quedó abandonada, sin uso. Lo que ven hacia la derecha, que se ve como una especie de pseudo humedal, en realidad es la reserva de Costanera, que mucho de ese terreno se fue ganando por dos cuestiones. Una es, el Río de la Plata es un río de sedimentación, entonces va creciendo progresivamente a través de todos los sedimentos que se van depositando, y por otro lado, porque todas las demoliciones que se hicieron de las autopistas en la ciudad de Buenos Aires, los escombros se tiraron también ahí. Entonces, eso hizo que se ganara mucho terreno al río. Entonces, sumando estos factores de nuevos terrenos ganados al río, más un área que estaba abandonada, sin uso, propició que en una articulación con el sector privado se pudiese desarrollar toda esa zona. Lo traigo acá porque en realidad Puerto Madero lo que tiene es que, más allá de esta oportunidad de ampliar la centralidad, o sea, la zona mejor servida de la ciudad de Buenos Aires, porque es donde llegan todos los transportes públicos, los subtes, los centros de transbordos están básicamente en lo que es Plaza de Mayo, o sea, todo ese sector, tener la posibilidad de ampliarlo sin necesidad de renovar toda la centralidad, es un caso que no es muy común en el resto del mundo. Ahora, esto ha traído, o sea, ha funcionado de diferentes maneras, o sea, la realidad es que si bien es una porción de la ciudad que es accesible, no hay, por ejemplo, colectivos en la zona, o sea, los comercios están muy restringidos, o sea, hay como toda una intención, o parecería, no sé si fue la intención, pero sí hay como una resultante de una porción de la ciudad un tanto restrictiva para el uso común. Pero bueno, nada, ¿no? Como esto, ¿no? De aprovechar en algún punto las iniciativas privadas, el Estado regulando estas cuestiones, pero bueno, las posibilidades hay que ser como muy cuidadosos de qué tipo de ciudad se quiere. Entonces, traigo este caso porque me parece que es importante tenerlo como alguna de las consecuencias tanto positivas como negativas que se pueden dar. Hacia abajo, no sé si se alcanza a ver, no sé si se ve el cursor, pero van a ver
que en la reserva hay un área que está como construida. Eso es Rodrigo Bueno, ¿no? Es un asentamiento que existe hace ya varios años y que en este momento se encuentra en proceso de integración. La tercera cuestión, el desafío del espacio público. En este caso, y retomando un poco lo que estaba contando antes, traigo una imagen del Frente Costero Rosarino. Todo esto es el desarrollo de la zona norte. Acá Andrés, que puede también comentar un poco, el que está viendo allá, pero lo traigo como ejemplo porque es un lugar donde, al igual que Puerto Madero, se intenta desarrollar toda esta zona. La realidad es que en este caso fue necesario generar acuerdos con el sector privado, porque los edificios son en realidad de dominio privado, entonces había que generar algún tipo de proyecto donde se le permite al sector privado desarrollar toda esta zona, recuperarla, pero negociando que haya espacios cedidos al público, lo que hace que este desarrollo sea bastante interesante. Les dejo en la bibliografía un estudio que hace, o un análisis que hace Daniel Cossack, que es un investigador de la FADU, donde explica un poco cómo funciona este sistema con las unidades de gestión. Y por otro lado lo traigo porque la ciudad de Rosario es la ciudad de Argentina con mayor cantidad de metros cuadrados de espacio público por habitante. Entonces, por eso me parece que el caso de Rosario es un caso que vale la pena analizarlo, no solo por este indicador que acabo de decir, sino también por los conflictos que hoy en día está teniendo, más que nada de violencia urbana. Y por otro lado, porque ha tenido históricamente una tradición de muchos planes y proyectos en lo que tiene que ver con la costa del río, y bueno, y tiene como un diálogo permanente con el río, cosa que capaz no pasa tanto en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, me parece que el caso de Rosario es por demás interesante. Bien. Por otro lado está la cuestión de la competitividad y la gestión de la urbanización. Traigo el caso de la isla de Cartuja en Sevilla, porque me parece que es muy interesante lo siguiente. Allá por el 92, cuando se celebran los Juegos en Barcelona, se toma como esta lógica de que se puede aprovechar un espacio o un sector de la ciudad que estaba degradado justamente para realizar las inversiones, aprovechar una actividad de lo que después va a servir como vidriera para el mundo, atraer inversiones y justamente mostrar el progreso que puede haber en una ciudad. Ahora, en ese mismo momento se estaba haciendo también la exposición en Cartuja, se desarrolla toda una serie de equipamientos que después de un tiempo quedan obsoletos. Hoy en día todo este sector, o gran parte de este sector en realidad, está abandonado. Lo hemos visto también en el tema de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en lo que pudo haber sido en Beijing. Es algo que suele pasar. Es muchísimo esfuerzo por parte del Estado en términos de costos que implican este tipo de urbanizaciones o desarrollos. Y por otro lado, sí lo dejo como a modo de mención, acá en la ciudad de Buenos Aires, en su momento, cuando se realizaron en el 2018, si mal no recuerdo, los Juegos Olímpicos de la Juventud, también se aprovecharon algunos de los terrenos que están sobre el sur de la ciudad de Buenos Aires, en esos espacios vacantes, se hizo un desarrollo que se llama Villa Olímpica, que lo que se hizo se llamó a concurso para la realización de diferentes edificios, y después, y ahí es donde se alojaron los chicos que participaron, o los deportistas olímpicos que participaron, y después, cuando terminaron los Juegos, ese emprendimiento se adjudicó a personas de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, que aplicaban a los típicos programas de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces eso, no ha quedado nada obsoleto o no se han replicado este tipo de lógicas, al menos no en ese proyecto. Entonces, esta cuestión, ¿no? De muchas veces ciudades que en su afán de competir con otras, traer inversiones, corren el riesgo muchas veces de empezar a generar infraestructura que después que puede llegar a quedar obsoleta. Entonces me parece que ahí hay como que el desafío de encontrar esos equilibrios. Bien, la quinta cuestión es el desafío de la sostenibilidad. Esto ya es sabido, o sea, las cuestiones a las que nos enfrentamos hoy en día. Es muy relevante esta discusión, bueno, en el mundo, pero particularmente en Argentina hoy en día por la cuestión de la ley que se intenta discutir en el legislativo, que es la ley de humedales. Acá la imagen que estamos viendo es todo el emprendimiento de Nordelta, que principalmente es el municipio de Tigre, pero ha avanzado un poco más. Esto es toda zona de humedales que han sido antropizados justamente para generar este desarrollo, con todas las complicaciones que ha tenido. Todo eso que ven, obviamente los lagos son artificiales, son lagos que se utilizaron básicamente para levantar esos terrenos, que son humedales y obviamente son zonas que se inundan, más que nada por el típico movimiento que tiene el río entre las crecidas y las bajantes diarias. Lo que están viendo ahí es o sea, un poquito más hacia el sur ya se abre hacia el Río de la Plata, eso es el río Paraná, con todos sus meandros y su delta, es el delta del Paraná. Esto ha tenido obviamente impactos ambientales significativos. Entonces, bueno, me parece que en esta cuestión de los desarrollos privados, y de nuevo empezamos a también empezar a vincular con otros desafíos, como puede ser el tema de la oportunidad también que va surgiendo. Tener como muchísimo cuidado con las consecuencias ambientales que puede tener esto. Una quinta cuestión tiene que ver con la inseguridad y la violencia urbana. Acá traigo un ejemplo, que es el de la calle de las 24 horas en Curitiba, que lo que hace es el municipio interviene en una calle que tendrá unos 120, 150 metros de largo. Entonces, lo que intenta hacer es también como o tomando una experiencia misma de Lerner, él mismo, cuando escribe los cuentos de acupuntura urbana, él lo que hace es, toma de referencia, él habla de los puestos que tienen los coreanos, la colectividad coreana en Nueva York, ¿no? Con el tema de los puestos de comida callejera, también lo que para nosotros serían acá nosotros llamamos los supermercados chinos también, que lo tenían abierto a las 24 horas. Entonces, él lo que argumenta es que esa intervención o esa actividad que los coreanos llevan a Nueva York es lo que le empieza a dar vida en diferentes lugares de la ciudad. Entonces, toma esa experiencia como ejemplo, entonces la lleva para Curitiba y en los 90 se arma esta intervención que está gestionada por el municipio, que lo que hace es alquilar a comercios a un precio por debajo del mercado a emprendimientos que pudiesen abrir las 24 horas, se mantuviesen abiertos las 24 horas, lo que permitía que una zona degradada del centro de Curitiba generara movimiento y así poder de alguna manera paliar el tema de la inseguridad y la violencia urbana. Lo traigo como un ejemplo, me parece que de buena práctica, para este tipo de desafíos. Y por último, es un poco lo que les decía, una definición de lo que Borja plantea de lo que debería ser el urbanismo.
y la leo textual, ¿no? El urbanismo no corresponde a la escala del producto arquitectónico, al diseño de lo construido, sino al diseño de las relaciones entre elementos construidos y no construidos. En este sentido, casi se podría decir que el urbanismo ordena los vacíos. Como un planteo final de estos desafíos, pero puntualmente esto que empiezo a plantear, que espero que lo puedan tomar para sus trabajos, al menos alguna de todas estas dimensiones, sí me parece que es importante, si pasa, tiene que ver con centrarnos un poco más en lo que es el crecimiento urbano o el sprawl urbano y empezar a pensar indicadores que nos permitan medir de alguna manera estas cuestiones que plantea Borja en el artículo o en otros libros. Ha habido existen iniciativas para ponerle indicadores a todo lo que tiene que ver con lo que en la nueva agenda urbana se empieza a esbozar como lo que es el derecho a la ciudad. Nosotros dentro del grupo se han desarrollado, por ejemplo, todos los que tienen que ver con los instrumentos de la brújula. Fernando, yo no sé si lo llegaste a comentar en la primera clase, si hablaste un poco de la brújula. Para que te perdí. Yo no hablé tanto de la brújula, pero sí habló Mariela en la clase anterior. Era un poco, ella inclusive le explicó cómo se fundamentaba y demás. Cualquier cosa, si quieren, estamos acá como para retomar, ¿no? Si no quedó claro. Bien, una cuestión tiene que ver, por ejemplo, con la brújula, que plantea indicadores justamente para medir el derecho a la ciudad, o lo que después se llamó derecho a la ciudad, esto empezó antes. Después existen, por ejemplo, lo que son los índices de prosperidad urbana, también, que cuando nosotros estábamos trabajando con la política nacional urbana, una de las cuestiones también tenía que ver con de qué manera se podía levantar esos datos, relevar esos datos para informarlas a nivel internacional y poder hacer una comparativa entre ciudades. Y traigo una metodología que es de Shlomo Ángel, que en realidad él lo que hace es, a través de los sistemas de información geográfica, y esto simplemente lo traigo como para empezar a esbozarlo, después nos vamos a meter un poco más cuando veamos lo de GIS, una metodología con indicadores muy claros para tratar de entender cómo funciona la expansión urbana, qué patrones tiene, y empieza a hacer comparativas entre ciudades. Este artículo, que también lo dejo en la bibliografía, lamentablemente está en inglés, no conseguí una traducción en español, yo hice algunas traducciones, pero en realidad lo traigo porque me parece que son indicadores que son muy claros, pero nos sirven también para empezar a pensar de qué manera muchas de las exploraciones que vamos haciendo, la necesidad que tenemos de mostrarlo con indicadores justamente para que verifique, para que podamos tomar decisiones un poco más acertadas. Entonces, esta metodología básicamente lo que explica es que la dispersión urbana se puede medir como de 5 maneras, o sea, él toma 5 dimensiones, que es básicamente a través de imágenes satelitales, después lo vamos a explicar un poco mejor de qué manera se pueden utilizar. Él lo que hace es analiza porcentajes que se van dando entre lo construido, los espacios vacíos entre las franjas urbanas, la contigüidad que existe entre lo construido y lo no construido, y todo esto lo hace con análisis de imágenes satelitales, que lo que hacen es, a través de los colores que tienen los píxeles, empieza a generar modelos predictivos de qué significa esa información, y con eso empieza a generar o empieza a entender qué tan dispersas o qué nivel de sprawl urbano tienen estas ciudades.
Lo traigo porque me parece que es una metodología muy interesante en términos de tratar de encontrar métricas comunes que nos permitan comparar entre ciudades. Me parece interesante porque, uno, es bastante complejo definir esas métricas. O sea, ¿qué tipo de indicadores vamos a utilizar justamente para medir estos conceptos? Y por otro lado, tratar de encontrar métricas comunes para poder ver y comparar diferentes escalas o lugares. Entonces, lo dejo, está dentro de la bibliografía, como para que chusmeen un poco cómo es que funcionan. O sea, para cada una de estas 5 dimensiones, que para él son centrales, a su vez tiene subtablas justamente para tratar de medir esto. Entonces, él hace esta medición, en lo que la bibliografía que yo les dejé solamente lo hace para 2 ciudades, pero después más adelante en un libro tiene como una comparativa de 120 ciudades, entonces ahí se puede empezar a ver cómo funciona, todo con los mismos indicadores y todo con imágenes satelitales, lo cual hace que esto se pueda aplicar en casi todas las partes del mundo. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? Bueno, ahora sí me voy a meter mucho más en lo que son los sistemas de información geográfica, que son... Santi, sí. Santi, disculpa, creo que José Luis quería decir algo. Me quedó una pregunta, pero no es para ahora, digamos, después lo voy a hacer igual, es un tema de... No, dale. Hacela ahora, mejor, porque lo conozco a Santi, que después va a poner tercera y no lo agarramos más. No, era por el tema como mostró la imagen de Rosario, el uso del suelo sobre las márgenes costeras, y si tienen alguna información sobre el respecto de la enajenación de tierras, digamos, sobre los márgenes. Por eso digo que no en este tema, pero tengo esa duda desde hace un tiempo, digamos. No sé si me entienden lo que estoy preguntando, pero... Sí. ¿Contestás vos, Santi, o agarro yo? Andá si querés, porque yo iba a preguntar bien, no entendí bien la pregunta por eso, así que si querés andar vos y... A ver, clarifico la pregunta, a ver si vos lo que estás preguntando es ¿qué sabemos de la enajenación de suelo en la zona ribereña de Rosario, verdad? Sí, de Rosario o de cualquier margen de río, digamos, porque algún conocimiento del tema del famoso camino de Sirga y todo lo demás, que hay una definición sobre la imposibilidad de titularizar suelo, digamos. Bien. Bueno, si querés, Fer, arranco yo y después si querés comentar con algo más, ahora sí. En este caso, en realidad, no es suelo ganado al río, sino que era infraestructura que ya existía. Entonces eso ya estaba, o sea, ya está catastrado y lo que tiene es, en todo caso, que era una zona privada, pero el terreno ya estaba demarcado, que capaz es distinto a lo que puede ser con los terrenos ganados en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con todo el tema de la costanera. Ahora, con respecto al camino de Sirga, en realidad sí hubo una modificación en el Código Civil y hoy en día el camino de Sirga ya no se entiende de la misma manera que lo entendíamos antes. Ahora lo que es privado con una restricción de uso, que es distinto a como era antes, que había que dejar sí o sí ese camino liberado justamente para mantenimiento o diferentes cuestiones. Entonces, por eso en el caso de Rosario, en realidad, es en todo caso un desarrollo que se negocia con los privados para poner en valor toda esa zona, pero no son nuevos terrenos. No sé, Fer, si querés decir algo más. No, está bien. Yo creo que la pregunta de José Luis también, si lo vinculo un poco y te interpreto bien, es cuando vos utilizás todas estas herramientas informáticas, digamos, para investigar, como los casos que estabas planteando, en qué medida todo el tema de tenencia, y que creo que a lo mejor viene bien contar un cacho todas las complejidades que solemos tener en proyectos para integrar temas de tenencia puntual a partir de sistemas inteligentes, ¿no? Me parece que es un poco eso, ¿no? ¿Qué le pasa
a un gestor o un funcionario municipal que quiere utilizar inteligencia artificial para obtener información sobre tenencia. Si hay catastros que están digitalizados, a lo mejor elaborar un cachito más sobre eso, ¿no? Bien, ahora cuando arranque hay una parte que hablamos un poco más de catastros, pero en líneas generales es un tema que a veces los sistemas tecnológicos nos permiten ir a una velocidad que la normativa no siempre acompaña. Voy a ir a un caso muy concreto. Cuando estábamos trabajando en generar la muestra, esto no sé si lo conocen, pero si no lo cuento muy rápidamente, que igual no está en la presentación, así que no viene mal. Cuando se negocia un préstamo con un organismo internacional, lo que hay que generar es una muestra. La muestra lo que hace es, uno como Estado demuestra que intenta demostrar los alcances que va a tener el programa, y eso lo tiene que mostrar en un proyecto en particular. Entonces, por ejemplo, nosotros que estábamos desarrollando el programa de integración sociourbana, o sea, un programa financiado por el BID que nos permitiese urbanizar barrios, que el histórico programa del BID sigue siendo el Promeva, pero un programa que se pareciese al Promeva, lo que nosotros necesitábamos hacer era la muestra, generar la muestra. Entonces, una de las cuestiones, si uno está abordando la regularización dominial de los barrios populares, tiene que generar una estrategia de regularización dominial de barrios populares. Entonces, a nosotros lo que nos pasaba es que nosotros estábamos trabajando con INVICO, que sería el Instituto de la Vivienda de Corrientes, y nosotros, por ejemplo, podíamos hacer unos vuelos de dron por arriba del asentamiento, del barrio popular. Todo eso estaba georreferenciado con una precisión de centímetros. Todo eso a nosotros nos quedaba mapeado con una precisión cartográfica excelente, pero que después entraba en conflicto con la documentación que necesitaba presentar un agrimensor en los catastros de Corrientes. Entonces, acá hay como todo un tema, y lo vamos a ver bastante, va a pasar y pasa, que muchas veces desde la tecnología nosotros podemos avanzar muchísimo. Por ejemplo, realmente generar mapas, después voy a mostrar un poco el caso de Renavap, generar pseudo parcelarios de manera rápida, pero que después no tienen correspondencia con las normativas. Entonces, es como que para explorar es muy bueno, pero después hay que empezar a hacer esas compatibilizaciones con normativas y sistemas que quedaron un poco obsoletos, pero bueno, es lo que está regulado. Entonces, ese juego es permanente, ese conflicto en realidad entre una cosa y la otra. Por ejemplo, mucho está pasando, en algunos países están experimentando con todo lo que tiene que ver con el famoso blockchain, que se usa muchísimo para las bitcoins, que es dejar un registro que es inmutable, que no se puede hacer nada, o sea, donde se registran todos los movimientos que tiene una determinada operación. En algún momento se planteó, y hay mucho escrito, por ejemplo, el BID ha tomado un poco la posta con respecto a esto, de la posibilidad de utilizarlo en escrituraciones, por ejemplo. Ahora, tecnológicamente se podría hacer y blanquearía mucho cómo funciona todo eso. Ahora, nuestro marco normativo no está ni cerca de permitir eso, entonces ahí es donde empezamos a tener como complicaciones. Los terrenos que de alguna manera se empiezan en el río, toda esa ese cruce entre el parcelario y los nuevos terrenos que se van generando, nosotros rápidamente lo podemos saber. Es más, podemos saber hasta cuántas hectáreas nuevas se incorporan. Ahora, la incorporación efectiva en términos normativos de esa tierra es bastante más compleja. No es sencilla. No sé si valió la aclaración. Sí, para mí está, por lo menos. Algo más va. Gracias. Santiago. Sí. Eduardo Cazón te habla. Disculpen, hola, buenas tardes. Recién llego de un recorrido por la provincia por mi trabajo. Agarré la última parte, a ver si les puedo aportar algo respecto de esto. En Jujuy, en la experiencia práctica, únicamente se pudo utilizar este tipo de trabajo
de alta tecnología, con vuelo de drones, y se pudo reflejar efectivamente en el catastro, en el caso del desastre de volcán de hace unos años, del alud de barro, que tomó la población de volcán en la quebrada de Humahuaca, y pudimos conseguir los fondos, que fueron cuantiosos, digamos, para construir una empresa. Se hizo el catastro desde cero prácticamente, con vuelos de dron y con tecnología de última generación, y está reflejado en el catastro. Lo que pasa es que me parece a mí, en función de lo que hablaban, creo que el tema de los costos en la aplicación práctica, me parece que puede ser uno de los determinantes, más allá de que la normativa indudablemente va a ir atrás, digamos. Así que es un caso práctico que se puede después compartir a través del sitio del curso, así lo acceden. Yo lo tengo en medio pesado, pero pueden ver cuál es el resultado, y eso está reflejado en el catastro de la provincia. El catastro urbano, ¿no? En ese caso. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, ahora sí arranco, le imprimo un poco más de velocidad a todo lo que tiene que ver con los sistemas de información geográfica. Muy rápido, un poco de historia, para entender un poco de dónde vienen y hasta dónde podemos ir con los sistemas de información geográfica. Traigo un primer caso que tiene que ver con un primer mapa que genera Charles Picquet en 1832, que tenía que ver con plasmar los datos epidemiológicos de cólera, y lo hace con una gradiente de colores sobre un mapa. Todavía no estamos hablando de un sistema de información geográfica, sino que lo que estamos entendiendo es que hay una codificación de una problemática en un mapa. Lo que termina resultando es un gradiente de colores, donde podemos intuir que la probabilidad de que haya más casos está en los lugares más oscuros, y podemos empezar a tener algunas primeras ideas de cuáles podrían ser las problemáticas. Pero no es más que eso. Todavía estamos hablando, en este caso, de un mapa de colores que lo que hace es identificar una cierta cantidad de casos cada 1000 habitantes. En 1854, y este sí es un caso bastante conocido, John Snow lo que intenta hacer es tratar de, a partir de la materialización o la codificación en mapas de los casos que va detectando de muertes por cólera, tratar de asociarlo con algún tema. Había una intuición de que el cólera o las muertes de cólera estaban asociadas con la provisión del agua. Entonces, lo que John Snow hace es, en una capa, empieza a marcar o empieza a apilar la cantidad de muertes que hay en las parcelas, que es el mapa de la izquierda, y con rojo pone los puntos de las bombas que proveían de agua. Entonces, él lo que va a demostrar es que había una acumulación de casos de cóleras, muertes por casos de cólera, donde en un sector de Londres que estaba cerca de una determinada bomba de agua, o sea, en realidad de una de esas bombas donde sacaban el agua potable. Lo que después se va a demostrar que esa bomba estaba conectada a otro sector de la ciudad donde justamente estaba la contaminación. Entonces, acá sí, por primera vez empezamos a hablar de una ciencia, en algún punto, que a través de el análisis de datos geoespaciales permite la verificación de una hipótesis. No es del todo un sistema de información geográfica, pero sí empieza a plantearse los inicios de una nueva ciencia. ¿Se entiende esto que representa? O sea, hacia la izquierda está en la acumulación de los casos y bueno. Ahora, en casi 100 años después, se va a descubrir o se va a tratar o desarrollar el primer sistema de información geográfica, que en realidad esto surge en Canadá por Roger Tomlinson, que lo que hace es empezar a mapear todo lo que tiene que ver con los diferentes elementos del territorio rural canadiense
y lo que empieza a hacer es a apilarlo en capas. Entonces así básicamente trabaja con objetos que son puntos, líneas y polígonos. Cada uno de estos tiene información, lo apila y de esta manera empieza todo lo que es el análisis o lo utiliza para el análisis de la gestión del territorio rural. Del otro lado, o sea, hacia abajo en Estados Unidos, se empieza a desarrollar todo lo que es el sistema SciMap, que lo que sirve es básicamente de una lógica muy parecida y se materializa a través de coropletas e isolíneas justamente para codificar el territorio. Ahora sí, a partir de estos años, que es cerca de en los 60 más o menos, es donde empezamos a hablar de los sistemas de información geográfica. Ahora, que es en la década de los 90, en realidad, cuando se empieza a masificar todo esto a partir de dos programas, básicamente. ArcGIS, que es el primero, que es de la empresa Esri, que es muy utilizado, pero bueno, no es libre y gratuito. Y por el otro lado está el QGIS, el ex-Quantum GIS, que es de uso libre, es lo que llama el open source, que es el que usamos muchas personas, yo inclusive, que justamente lo que empieza a armar es una interfase que se puede usar con Windows, que empieza a masificar todo esto. O sea, no queda exclusivamente para todo lo que son los informáticos a través de código, sino que de una manera bastante intuitiva nos permite hacer algunos cruces. Dependerá, después te lo vamos a ver un poquito más adelante, va a depender del nivel de profundidad que nosotros querramos hacer, las operaciones que podemos intentar. Pero son estos dos programas los que empiezan a masificar un poco todo lo que tiene que ver con los sistemas de información geográfica. Ahora, ¿qué son, en el fondo, los sistemas de información geográfica? Un sistema de información geográfica es básicamente el manejo de datos georreferenciados, o sea, esto sí es importante. Toda información que nosotros usemos en estos sistemas, sí o sí, va a tener que estar asociado a algún punto en el espacio, ya sea a través del sistema de coordenadas que sea, no importa. Y ese dato georreferenciado, nosotros lo que vamos a poder hacer es visualizar, editarlo, gestionarlo, y de esta manera, a partir de la superposición de diferentes informaciones, vamos a poder verificar hipótesis o trabajar de diferente manera. Ahora, algo que... Los sistemas de información geográfica básicamente tienen dos modelos que por lo general no tienden a mezclarse, o sea, por lo menos porque sus lógicas son distintas. El primero tiene que ver con el modelo raster y el segundo con el vectorial. El modelo raster lo que hace es, trabaja con píxeles, o sea, si nosotros tenemos una imagen, por ejemplo, si nosotros agarramos esa imagen y hacemos zoom, lo que eventualmente nos vamos a encontrar es con una imagen pixelada. ¿Por qué? Porque las imágenes en realidad se componen por pequeños cuadraditos. Eso llamamos píxeles. Esos pequeños cuadraditos en información georreferenciada son los que se asocian a algún tipo de información. Ahora lo vamos a ver mejor, pero el modelo raster trabaja con imágenes y son estos píxeles en realidad los que tienen la información. Por el contrario, el modelo vectorial es aquel que trabaja con, en líneas generales, tres tipos de objetos: el punto, la línea y el polígono. Y son esos tres objetos básicos los que se asocian a algún tipo de información. Entonces, pasando en limpio, los modelos, el sistema de información geográfica trabaja con datos geoespaciales. Esos datos geoespaciales básicamente se componen de dos partes. Una parte que es el objeto en sí, que es el georreferenciado. En un modelo raster será un píxel, en un modelo vectorial puede ser un punto, una línea y un área, o un polígono, y se asocian a información que por lo general es una tabla, ¿no? Entonces, si nosotros ahora
esto se entiende, pues esto es muy importante que quede claro. Los modelos, ¿queda claro? Igual por dudas, esto es como lo más básico de... Si no se entiende esto, es difícil avanzar y podemos retomarlo. Sí, está perfecto. ¿Está bien? Bien. Modelo raster. Yo les voy a mostrar como una misma porción del territorio abstracta, analizar una con modelo raster y otra con modelo vectorial, como para que se entiendan bien las diferencias. Si yo agarro, por ejemplo, si ven hacia la derecha, una foto que en realidad tiene un pedazo de bosque, una laguna, un río y un desierto, ¿no? En un modelo raster, yo lo que voy a hacer es que cada una de estos cuadraditos, de estos píxeles, tenga información. Esa información, en líneas generales, es, por ejemplo, si... Hay diferentes tipos de información, pero lo más utilizado, lo más normal, son las imágenes satelitales. Uno tiene el satélite, que en realidad lo que hace es proyecta una frecuencia hacia la Tierra, en la Tierra rebota y lo hace con diferentes canales. Cada uno de estos canales levanta información distinta. Por ejemplo, en uno de los canales se puede levantar lo que es elevación, el tema de los colores, o sea, los diferentes colores, lo que permite es también después entender qué significa eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos la imagen de la Tierra, la que se ve abajo, esa imagen de un relieve terrestre, cuando yo empiezo a hacer zoom, se empieza a pixelar, obviamente empiezo a ver esos píxeles. El nivel de definición de la imagen está dada por el tamaño del píxel. Entonces, por ejemplo, los satélites que son de uso gratuito, que nosotros nos podemos bajar las imágenes, por lo general tienen una definición o una resolución relativamente baja. ¿Qué significa esto? Que los píxeles son grandes. Entonces, en el momento de que nosotros empecemos a hacer zoom, por ejemplo, como para ver que, no sé, por ejemplo, si yo agarro esa imagen y quiero ver una casa y empiezo a hacer zoom, lo que voy a hacer es que la casa posiblemente se empiece a pixelar. Entonces, la información que voy a tener de ese píxel puede ser mitad casa, mitad parque, por ejemplo. Entonces, la información empieza a ser como un poco más, empieza a tener como interferencia en algún punto. Si la definición es muy buena, como puede ser en el caso, por ejemplo, de un dron que trabaja con georreferencia y con canales, lo que nos permite es como hacer cálculos muy precisos, porque justamente cada uno de estos píxeles solamente tiene información sobre un tipo de unidad espacial. El modelo raster funciona muy bien después lo vamos a ver un poquito más adelante, todo lo que es ciencia de datos y predicciones, ¿no? O sea, yo hago un modelo y le digo a la computadora, al programa, al algoritmo, si vos ves un píxel que tiene este tipo de información, avísame y con eso yo puedo ir como prediciendo cosas. Ahora, si es para, volviendo a lo que es catastro, si yo tengo que hacer una cartografía, el píxel no tiene un nivel de precisión tal como puede tener el que vamos a ver ahora, el vectorial, porque no es una línea. De hecho, si ustedes ven la imagen de la derecha que se encuentra pixelada, es muy difícil identificar objetos. ¿Se entiende? Entonces, el modelo raster se utiliza principalmente para todo lo que es predicción. Y el modelo vectorial, que es el próximo, ahí está, trabaja, por el contrario, con 3 elementos base, que son el punto, la línea y el polígono. Entonces, acá sí, cada uno de estos elementos tiene una precisión absoluta. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos materializar un árbol, lo que vamos a hacer es poner el punto árbol, pongámosle el centro del tronco, por decir cualquier cosa, y eso lo asociamos a una tabla. La tabla tendrá atributos que diga atributo tipo, árbol, especie tal. Ahora, obviamente ese punto es una abstracción, pero ese punto es perfecto en su ubicación geográfica. Si queremos delimitar, por ejemplo, una parcela sería un polígono con sus lados materializados en líneas. Los atributos que pueden tener estos objetos
por lo general son o números, o pueden ser texto, puede ser lo que se llaman booleanos, o sea, verdadero o falso, y en líneas generales son esos. Entonces, lo que es importante entender de los datos georreferenciados es que hay dos modelos, imágenes u objetos vectoriales, y que están, por un lado, georreferenciados, o sea, tienen una ubicación precisa en la Tierra, y a su vez tienen atributos. Esos atributos es una tabla, puede ser una tabla de Excel, por ejemplo. Pero lo que sí es importante es que cada objeto tiene una única fila, ¿no? Y esa fila sí puede tener un montón de columnas. ¿Esto queda claro? Se pueden agregar fotos también como a los atributos, ¿no? Se pueden agregar fotos, de hecho vos vas a tener una columna que va a ser fotos, y ahí es donde vos podés ir sumando. Sí, totalmente. Ahí en realidad lo que estamos haciendo en eso puntualmente de las fotos es para visualizar alguna cuestión, pero o sea, en realidad nos estamos apoyando de otros programas justamente para mostrarlo. En ese caso, si vos querés agregarle fotos a un punto, en el fondo lo que tenemos es una tabla que tiene enlaces, que esos enlaces llevan a unas fotos. Pero en líneas generales son esas las cuestiones que hay como que entender. Porque si ustedes ven este caso, por ejemplo, la imagen que se encuentra arriba a la derecha, comparada con el anterior, van a entender bien que las lógicas son muy distintas. O sea, hablando de la misma porción del territorio en la misma imagen, son dos cosas totalmente distintas. En este caso tenemos los cuadraditos con su información, y en este caso tenemos directamente los polígonos o las líneas. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si esto lo llevamos a lo que puede ser el casco urbano de una ciudad, ese casco urbano, en modelo vectorial vamos a estar dibujando las parcelas, vamos a estar dibujando las manzanas, las calles van a ser la materialización de una línea, por ejemplo. Ahora, esa línea, que es una calle, no es que nosotros le vamos a dar el ancho, o sea, no nos importa, perdón, sí nos importa el ancho de la calle y lo vamos a poner como atributo, pero visualmente no es como dibujar un mapa, porque en realidad a nosotros lo que nos importa son los atributos de esa línea, no la línea en sí. No sé si estoy siendo claro con esto, pero en el fondo con los modelos vectoriales nosotros estamos trabajando en abstracciones. Entonces, por ejemplo, una casa no es el polígono, sino que va a ser el punto casa, que en realidad cuando yo empiezo a hacer zoom siempre veo un punto, porque no tiene no tiene cuerpo. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, si queremos ver una autopista, por ejemplo, nosotros dibujamos la línea y en esa línea sí le podemos poner atributos como ancho, materialidad, cantidad de personas que pasan, qué sé yo, y lo puedo ir cruzando con otros datos. Ahora, no es que la materialización de esa línea en el plano, en el dibujo, le voy a dibujar el ancho, no es como si fuese el AutoCAD que dibujo una línea o un tablero de dibujo donde dibujo una línea de borde y después dibujo la otra línea de borde. Es una única línea con sus atributos. Una consulta. Sí. Al utilizar el sistema, el vectorial, ¿sí? Y agregarle atributos, ¿puedo obtener una información en raster? Es decir, bueno, por ejemplo, mancha urbana o densidad de población o donde hay problemas de asistencia sanitaria. ¿Se entiende? O sea, sí. Del vector salir a una mancha que me dé una zonificación. En realidad, a ver, no conviene mezclar, o sea, perdón, yo puedo tener un único mapa, ¿no? Porque el sistema de información geográfica lo que me permite es superposición de capas. Hay capas que pueden ser vectoriales y capas que pueden ser raster. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy analizando una mancha urbana, por ejemplo, ¿no? Quiero ver cómo fue creciendo progresivamente la mancha, entonces yo tengo imágenes satelitales, ¿no? Donde puedo ver que el gris es lo construido y lo verde es lo que todavía no se construyó. Entonces, ahí lo que yo puedo hacer es, analizo esos píxeles, le digo a ese píxel, che, si el píxel es gris,
es construido, si es verde no lo es, y eso transformámelo a un vectorial. O sea, armame el polígono. Y yo ese polígono después puedo medir, me puedo fijar cuánto mide, lo puedo superponer, por ejemplo, con los datos censales, puedo manipularlo. Pero de pasar de un vectorial a un raster es bastante complicado, pasar de un raster a un vectorial también es bastante complicado. Dependerá un poco del tipo de información que estamos analizando si utilizamos un modelo o utilizamos el otro. Por lo general, lo más utilizado es, o en mi experiencia, lo más utilizado es el vectorial. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la gran cantidad de las cuestiones que nosotros utilizamos para gestionar la ciudad, por lo general, pueden ser codificados en un punto, una línea o un polígono. Los códigos, los catastros, inclusive las zonas de inundación, porque la zona de inundación, las cotas máximas se trazan con una línea que es un polígono. Entonces yo después puedo superponer ese vector poligonal con lo que está abajo. Ahora, el raster sí se utiliza para definir esos vectores en algún punto. Es como que si lo llevas a vectorial es más fácil manipularlo y cruzarlo y hacer un montón de operaciones que las que normalmente hacemos en GIS. Que es más difícil con imágenes raster. Pero es eso. Normalmente hay un primer ejercicio de pensar, bueno, qué tipo de modelo debería utilizar para esta información para generar el cruce. Por ejemplo, voy a otro. Si yo tengo quiero sacar lo que tiene que ver con las curvas de nivel. Las curvas de nivel, como nosotros las conocemos, normalmente, ¿qué hacemos? Tomamos puntos medios y empezamos a generar las curvas, las famosas curvas. Pero es una abstracción, no es que, si uno ve el territorio, no es que está todo escalonado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? El tema de la convención de las curvas de nivel. Es un modelo vectorial, porque cada una de estas curvas, en el fondo, me están armando polígonos, donde el polígono más chico es el de arriba y el polígono más grande es el de abajo, cada uno con su medida. Ahora, si yo quisiese hacer eso con raster, ¿yo qué hago? Agarro una imagen satelital, la imagen satelital tira la frecuencia en uno de los canales, choca contra la Tierra, vuelve. Entonces a ese píxel le asigno una altura. Yo lo primero que haría es, agarro la imagen satelital con todos sus píxeles, lo paso por un procesador que tiene el GIS y le digo, convertime esto a curvas de nivel. Convertímelo en vectorial, así yo lo puedo empezar a cruzar con un montón de otras cosas. Siempre el vectorial termina siendo más fácil para su manipulación. Porque además en el vectorial nosotros podemos dibujar también. El raster es más difícil, no es que podemos manipular demasiado la imagen. ¿Se entiende? No sé si, Carlos, en realidad se podría, pero no conviene. No es conveniente. Sí, está claro. Pero está bien la definición que vos das de que es para predicciones, justamente. Sí. Después no vamos es tanta la precisión que vas a conseguir con el raster que sí la conseguís con el vectorial. Claro. Los drones ya vienen con su sistema operativo y con su manera de trabajar para que la foto te la transforme en todos los vectores que estamos necesitando nosotros en base a atributos que vos dices. Ya lo viene incorporado en el programa cuando lo compras. El dron lo que va a tener es, el dron básico saca solamente una imagen, que después tendremos que tomarnos el trabajo de esa imagen, georreferenciarla. Si no es simplemente una imagen como la que puedo sacar con el celular, solamente la estoy sacando de arriba. El dron poco más evolucionado saca una foto que ya se encuentra georreferenciada. O sea, yo no tengo que hacer ese esfuerzo. Y el dron más sofisticado lo que hace es saca una imagen que a su vez está georreferenciada, que a su vez tiene canales. Y cada uno de esos canales yo puedo tomar información distinta. Tiene el canal de los colores, tiene el canal que sirve para sacar, por ejemplo, las alturas. Ya funciona como si fuese un pequeño satélite, digamos. Profundidad de la imagen. Claro. Sí. Ahí, ¿quién era? Alguien comentaba que estaba trabajando con el sistema BIM, por ejemplo. Hay unos trabajos muy, muy impresionantes que se están haciendo, por ejemplo, en el barrio 31, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el dron saca la imagen, eso llega a un modelo y uno puede utilizar como si fuese un render en realidad, pero que uno va manipulando esa maqueta.
Esa maqueta a su vez está Sí. georreferenciada, tiene como... Sí, Santiago, justamente es el trabajo que quiero implementar, la nube de puntos, Claro, justamente con la fotogrametría. tal cual. Eso sería. Pero ahí es un poco la combinación de las dos cosas. Está la imagen, que es raster, pero después la nube de puntos es vectorial, son puntos en el espacio. Pero bueno, va a depender mucho de... ¿Sigo estando? Va a depender mucho del tipo de información que nosotros estemos trabajando, qué modelo utilizamos. Sigo. Bien, tipos de datos geoespaciales. Perdón, me dejé de ver. ¿Se sigue escuchando? Sí, tranquilo. Perfecto, listo. Por medio de eso. Dale, genial. Tipos de datos. Esto es importante. Los imágenes, lo que son las imágenes raster, por lo general los formatos que se utilizan el más común es el TIFF, los JPG, los PNG, pero digo, acá lo que sí es importante separar es que no toda imagen es raster. Por ejemplo, si yo entro al Google Earth o al Google My Maps o cualquiera de esos donde veo mapas y hago una captura de pantalla o una impresión de esa pantalla, no necesariamente, o sea, en realidad no es una imagen raster. ¿Por qué? Porque la imagen raster tiene que estar geoespacialmente referenciada, cosa que una imagen que yo hago una captura de pantalla ya no lo tiene. E idealmente debería tener estos canales. Entonces, si yo quiero hacerme de imágenes raster, lo que conviene es justamente ir a buscar esas imágenes raster. Diferentes lugares donde lo podemos hacer es el IGN, por ejemplo, o Argentino, o cualquier otro. Hay empresas con satélites que venden o regalan estas imágenes. Por ejemplo, todas las imágenes satelitales de Sentinel son gratuitas. Lo malo es que tienen poca definición. El IGN, por ejemplo, tiene de las provincias, directamente uno se puede bajar la imagen raster de la provincia de Buenos Aires, por decir cualquier cosa, y como tiene los canales, yo podría sacar las curvas de nivel. Ahora, no es lo mismo que entrar al Google Earth y hacer una captura de pantalla. Eso no sería una imagen raster. Por otro lado, los archivos vectoriales, por lo general, son el más común de todos, porque fue el primero, es el famoso shapefile, que es el SHP, que lo que ustedes van a ver es que en realidad no es un único archivo, son como 5 archivos distintos. Está el famoso SHP, que es el que nosotros abrimos e importamos. Después hay otro que es solamente como si fuese la tabla de atributos. Hay otro archivo que es el que define el tipo de sistema de coordenadas que se está utilizando. Hay un cuarto archivo que cuenta un poco cómo es la interacción entre todos estos archivos. O sea, el shapefile es un archivo que es el primero que se utilizó, pero tengan en cuenta de que si yo ahora les comparto un archivo shapefile, por ejemplo, no sé, por decirles cualquier cosa, el catastro de la provincia de Buenos Aires, en el fondo les estoy compartiendo 5 archivos, no uno solo. Ustedes van a poder abrir el que dice .shp, pero van a necesitar los 5 juntos. Si no, no funciona. Después tienen el famoso CSV, que es el archivo separado por comas, que es una tabla, en realidad, pero tiene que tener una primer columna que diga las coordenadas, si no simplemente es un archivo, una tabla. Y después están archivos un poco más nuevos, que los únicos dos que para mí les van a ser de muchísima utilidad es el KMZ/KML, que son los archivos de Google. Se usa muchísimo el Google Maps, el Google Earth. Simplemente uno comparte un archivo KMZ, después vamos a abrir para que los vean y yo les dejo algunos ejemplos. Lo abren, le dan doble clic y ya se ve todo. Y después están los OSM, que son los del OpenStreetMap. Les dejé después más adelante el link. Son como si fuesen... ¿Vieron el celular cuando ustedes tienen el Google Maps? Y ustedes ven cosas que ya están dibujadas. O sea, están las manzanas, están las calles, inclusive están los colectivos. Bueno, eso es formato de Google y lo comercializa Google.
no es de acceso público, pero después hay una versión muy parecida que se llama el OpenStreetMap. Después les muestro en la segunda parte como que ustedes lo pueden descargar y lo pueden manipular. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos información, no sé, trabajando en municipios, no hay, por ejemplo, un parcelario, no hay, por ejemplo, un callejero. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo ir al OpenStreetMap, que con unos algoritmos que utiliza, o sea, con imágenes raster, lo convierte en vectorial. Eso yo lo descargo y lo puedo manipular. Después van a ver, es realmente algo increíble. Sigo. Perdón que esta parte es como muy de definiciones y un poco en abstracto, después lo vamos a ver aplicado. Esto que ven acá es el famoso QGIS, que es uno de los dos programas que les comentaba. Está el ArcGIS y está el QGIS. El QGIS es de uso gratuita. Y acá lo que se está viendo es básicamente la superposición de dos cuestiones nada más. Esto es el municipio de Luján. Lo que van a ver los polígonos de diferentes colores en gamas de azules son los radios censales, ¿no? Eso está obviamente georreferenciado y eso lo pueden bajar del INDEC, después lo vamos a ver mejor. Y después lo que van a ver en verde son los barrios populares o asentamientos informales en otros países de Luján. Entonces yo acá lo que estaba intentando verificar es, lo que estoy superponiendo es, dentro del radio censal lo que estoy viendo es cobertura de agua, que si ustedes ven, si analizamos bien qué significa esto, yo en el fondo lo que estoy haciendo es, agarro el radio censal, que tiene obviamente un tamaño que está dado por la división que hizo el INDEC. Para los que son de otros países, el INDEC es el instituto que lleva adelante los censos, entre otras cosas. Entonces, cuando se hacen los censos están asociados a un código del radio censal. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, para este radio censal, tráeme la pregunta de cobertura de agua. Ahora, si ustedes ven, esto claramente no está materializando o demostrando por dónde pasan los caños. Lo único que me está diciendo es que el promedio de ese radio censal tiene una X cantidad de cobertura de agua. Entonces, en todo caso, a mí me sirve para intuir si por ese radio censal pasa el agua o no pasa el agua. ¿Se entiende? Lo ideal sería tener, obviamente, por dónde pasan los caños. Como no tengo por dónde pasan los caños, bueno, después lo conseguí, pero digo, en este momento no lo tenía, lo que hago es, agarro los datos del 2010, del censo anterior, y digo, che, para tal radio censal, ¿qué porcentaje de cobertura tenés? Si yo tengo un porcentaje de cobertura que está por arriba del 80%, 90%, ya puedo tranquilamente estimar que por ese radio censal pasa el agua. Si tengo una cobertura muy baja, es que posiblemente pase por un sector nada más. El problema que tenemos con esta metodología, que es un poco rústica, es que cuanto más grandes son los radios censales, mayores posibilidades tenemos de cometer errores. Y esto pasa mucho en municipios de poca densidad, donde los radios censales son muy grandes. ¿Se entiende? Esto igual simplemente como para que vean lo que también nosotros tenemos que empezar a pensar qué tipo de información vamos a utilizar y cómo la podemos ir utilizando. ¿Cómo vienen hasta acá? Sigo. Funcionalidades de los sistemas de información geográfica. O sea, ¿para qué utilizamos todo esto y qué podemos hacer? Lo más importante, como yo lo veo, son dos cuestiones. Una que tiene que ver con la manipulación de la información, o sea, los cruces que podemos ir haciendo, ya sea en cualquiera de los dos modelos, como lo que estaba haciendo recién, o sea, algo muy sencillo. Quería ver las posibilidades que tienen de conexión los barrios populares. Y después tiene una segunda cuestión que es central, que es la codificación en mapas para que yo lo pueda difundir, ¿no? Eso para mí son como las dos funciones básicas que tienen los sistemas de información geográfica. Y ahora vamos a un ejemplo bien concreto, con el tema de los catastros, por ejemplo. Pregunta general. Si yo tuviese que generar o digitalizar, georreferenciar un catastro,
¿qué les parece mejor? ¿Utilizar un modelo raster o un modelo vectorial? ¿Alguien se anima a la respuesta? Para el Yo mato. catastro. El vectorial. En realidad Vale. los dos, pero el vectorial por ahí te permitiría agregarle más atributos, supongo. Sí. Desde eso. El vectorial. Totalmente, vectorial. ¿Por qué? Porque en el fondo tratemos de pensar en las funciones, el tipo de objeto y sus atributos. Si yo estoy armando un parcelario, en líneas generales, ¿cuáles son los datos que yo utilizo? La propia nomenclatura catastral ya me empieza a indicar un poco. Estamos hablando de secciones, estamos hablando de manzanas, estamos hablando de parcelas. O sea, son todos objetos donde la parcela es la unidad mínima y la sumatoria de estos me empiezan a generar nuevos objetos. Entonces, si yo estoy... Punto, línea y área. Claro. Ahora, noten lo siguiente. Si yo estoy dibujando, por ejemplo, un parcelario de un barrio, yo voy a tener la unidad mínima que va a ser la parcela con los atributos propios de una parcela. Ahora, la sumatoria de esas parcelas me hace una manzana. Entonces voy a tener un nuevo atributo que va a ser la manzana. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo voy a este elemento que está acá, estoy viendo, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pongámosle, tenemos 18 parcelas. Entonces yo voy a tener una primer capa que va a ser la de los 18 objetos que van a ser las parcelas. Después le voy a sumar otra capa que va a ser un único objeto que va a ser la manzana. Manzana. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo ideal es que cada uno de estos objetos tenga posiblemente atributos distintos. Porque, por ejemplo, si yo quiero, a ver, empiezo a pensar en voz alta. Porque también hay que pensar de cómo esto lo empiezo también a cruzar con otras capas. Entonces, yo sé que para una parcela le puedo aplicar el código y no es lo mismo. Porque el código aplicado a una parcela me está empezando a hablar de retiros, diferentes cuestiones, ¿no? Que son bien propias de la parcela. Ahora, si yo lo estoy viendo en un plano de zonificación, en realidad ahí estoy viendo si la manzana me cumple con, no sé, los usos de suelo, hay como diferentes cuestiones. Entonces, acá en este caso tendríamos dos capas distintas. Una sería la manzana, la otra sería las parcelas, y si voy un poco más arriba tendría secciones, tendría diferentes cosas. ¿Se entiende esto? Y ahora vamos a ver cómo sería como el proceso de digitalización. Entonces yo tengo una plancheta original. Lo primero que hago es dibujarle las líneas. Las líneas que en el fondo no es que van a ser líneas, sino que van a ser polígonos que son perfectamente contiguos uno del otro. O sea, no me tiene que quedar en la manzana un punto o un espacio que no sea nada. O sea, la manzana se va a tener que dividir en estas 18 partes que van a ser cada una de las parcelas. Y eso es una primera digitalización. Entonces yo acá voy a tener las 18 parcelas y esas 18 parcelas van a tener una tabla asociada que va a tener filas, o sea que va a tener un nombre único a la fila que se podrá ver o no, pero va a ser numérico, y va a tener columnas que van a ser cada uno de los atributos. Pregunta. Si yo pienso en la tabla, ¿cuáles serían los elementos mínimos que tendría esa tabla? Mínimo, mínimo, mínimo. O sea, como para que esto quede dibujado y se entienda que es un dato georreferenciado. Manzana y lote. Coordenadas. Reformule la pregunta. Yo tengo una parcela. Esa parcela yo la dibujé y tengo ese polígono. Ese polígono está asociado a una tabla. Esa tabla, ¿cuáles serían los elementos mínimos para que exista esa parcela? En realidad, olvídense de la parcela, piensen en el objeto polígono. Los puntos de quiebre y las coordenadas del punto. Bien, tendría una columna que sería todo lo que tiene que ver con las coordenadas, el sistema de coordenadas, ¿no? Me está hablando de punto, 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 los 4 puntos y las líneas que los unen, ¿no? Así ya tengo los límites. Sí. Eso sería una columna.
La segunda columna... Superficie. No, Superficie. no hace falta. Eso lo puedo agregar después. Eso es Ángulo. La denominación de la parcela, matrícula, número. Sí, no sería la denominación, sino que sería un dato abstracto, un número que diga que es el identificador de la parcela. Entonces yo mínimamente... El DNI. Claro, que va a ser un dato único, que va a ser abstracto, me lo va a dar el sistema, que va a decir, tiene nombre, ese objeto, que es el polígono, y tiene una ubicación en el espacio. El resto, si es qué zonificación tiene, qué superficie tiene, los verdaderos nombres o nomenclatura catastral que tiene, se lo puedo agregar después. Atributo. Son atributos. Se los agrego todos después. Pero yo para dibujar, voy a estar dibujando un polígono que tiene un sistema de coordenadas asociado y al menos un nombre, que lo que nosotros le vamos a llamar es en inglés el ID, que es como su DNI. Ese yo después no lo voy a poder cambiar. Pero sí yo le voy a poder decir, che, a este atributo, a esta parcela, pongámosle todo esto otro. Luego después, no hace falta que lo haga ahora. ¿Se entiende? Esos serían como los elementos mínimos. Pero ese número que se le adjudica no es el número que después corresponde al número de parcela del loteo. No, eso se lo agrego después. Yo dibujo un primer polígono y el sistema automáticamente me pone 1. Yo después lo que le voy a decir es, al objeto 1, agregale la columna nombre tal. O sea, lo puedo hacer. Después lo vamos a ver como dibujarlo muy sencillo en el Google Maps, que es para mí el sistema más fácil para dibujar. Y van a ver que es extremadamente sencillo. Y después lo que voy a hacer es, hago operaciones que me traigo tablas y le digo, vinculame esto. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con el INDEC, ¿yo qué hago? Tengo un elemento que es el radio censal, que tiene un código. Entonces, tiene un número, que es el número que le da el sistema, que es la primera columna. Ese yo ni lo veo, no me interesa. Después tiene otra columna, que es la clave propia que le da INDEC a ese radio censal. Entonces, ¿yo qué digo? Para radio censal 65, 27, 28, 30, tráeme agua, cobertura de agua. Como puede ser, tráeme población, tráeme lo que quieras, no me importa. Pero lo puedo vincular y ahí empiezo a generar atributos. Genero nuevas columnas con nueva información. Esa es la magia de los GIS, básicamente. O sea, que para estos objetos yo después puedo empezar a cruzar y generar nueva información. Ahora después lo vamos a ver mejor, pero quiero que de esta parte se queden con eso. La digitalización, los elementos mínimos que se necesita para generar estas capas y bueno, después vamos a poder hacer las operaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Le empezamos a tirar las líneas arriba, estas líneas obviamente van a estar georreferenciadas y el resultado final de la digitalización de la plancheta básicamente va a ser esto, ¿no? Los elementos, bueno, había contado 18, yo estoy un poco mal de la vista, pero bueno, cada una de estas parcelas tienen estos nombres, que en realidad no son los nombres reales, es un ID o un DNI que no conozco, no me importa, después tengo otra columna que se va a llamar nombre, y a ese nombre va a ser 1, 2, 3B, 3C, no importa. ¿Se entiende? Y después podría tener otra capa más, que sería la manzana 1, que es la que nuclea estas parcelas. Bien, siguiendo esta lógica, voy rápidamente a contar el caso de RENAVAP, porque entiendo que Mariela algo contó, pero porque me interesa toda la parte de la digitalización para hacer el relevamiento. Rápidamente, el RENAVAP lo que hizo es relevar barrios populares. Los barrios populares, para ser considerados barrios populares, tenían que cumplir con algunas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? No tener 2 de 3 servicios básicos, entendiendo servicios básicos como agua, cloaca y electricidad, ¿no? Acceso formal. La otra cuestión que tenía que ver era no tener título de propiedad. Entonces, cuando una suma esas dos cuestiones, había una tercera que tenía que ver que sean que sean más de 8 familias agrupadas. Si se cumplían esas 3 condiciones, o sea, más de 8 familias agrupadas, que más de la mitad de las personas que viven ahí no tengan título de propiedad y además no tengan tampoco acceso formal a 2 de 3 servicios básicos, se consideraba o podía ser considerado un barrio popular, ¿no? Eso es una definición mínima. Ahora,
si yo veo en la escala de la informalidad, lo que veo es que tengo ciudad formal, después tengo los barrios que tienen algún tipo de deficiencia, por ejemplo, tienen título de propiedad, pero no tienen acceso a servicio formal. Bueno, eso no sería un barrio popular. Después viene el barrio popular y después, por último, está la situación de calle, ¿no? Si veo todo el déficit como habitacional en un montón de cuestiones, el barrio popular está tomando una dimensión de todo lo que es la informalidad. ¿Se entiende esto? O sea, si yo agarro hoy en día todos los barrios populares, no es que estoy tomando toda la informalidad de la Argentina. Estoy tomando aquellos barrios que son más de 8 familias, que no tienen acceso a 2 de 3 servicios básicos y no tienen título de propiedad. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se definen ahora esos polígonos? O sea, está bien, una vez que yo tengo la definición, ¿cómo empiezo a verificar si efectivamente un polígono está dentro del barrio, si el polígono es un barrio popular, qué tan grande es el barrio popular, dónde defino los límites? Todo eso es un proceso bastante engorroso y bastante complejo de realizar. De hecho, si yo miro programas anteriores que se metían con la informalidad, por ejemplo el PROMEVA, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el PROMEVA, dentro de los criterios de elegibilidad de un sector, empezaba a trabajar con radios censales, con el tema de los NBI. No era tan sencillo, históricamente, definir dónde intervenir, ¿no? Esto es una cosa bastante compleja. Hoy en día, con el registro, para todos aquellos que nos dedicamos al hábitat popular, es un poco más fácil, porque el universo ya está definido en algún punto. Ese universo está definido. Y hay una ley y una secretaría que se encarga de ese universo. No es todo el universo, pero está acotado. Bien, sigo. Esto es como más general. Me interesa esta parte, que es cómo se realiza en el fondo ese mapeo, esa definición de los polígonos. Y traigo un caso, traigo este caso como puede ser cualquier otro del registro, que es el barrio Itatí, que queda en Quilmes. Que si mal no recuerdo, el barrio Itatí es el barrio más grande en términos de superficie. Bien, entonces, hubo una primera definición, una primera como delimitación del polígono que se hizo de diferentes fuentes. O sea, una era el relevamiento que hace todavía Techo, la ONG Techo. En la provincia de Buenos Aires está el registro de villas, que se creaba por una de las leyes, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Otros podían venir porque el propio municipio informaba. No importa, se definía se hacía una primera delimitación que después había que ir a verificarla a campo. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Se trabajó primero con imágenes satelitales, no necesariamente imágenes raster. O sea, se entraba al Google Earth y se empezaba a dibujar por sobre la imagen. A ver, paso a la próxima. Entonces empezaba a aparecer esto, que era, pongo de fondo la imagen, ¿no? Tengo el límite definido del barrio. Entonces ya tengo un primer atributo que es el atributo barrio, que va a ser una capa que va a tener los límites del barrio. ¿Está bien? Y ahí yo le puedo poner un número de barrio, un nombre de barrio, cantidad de familias aproximada, o sea, le pongo diferentes atributos. Ahora, ese polígono, seguramente uno de esos atributos va a tener que decir que no tiene 2 de 3 servicios básicos, que tiene más de 8 familias y que no tiene título de propiedad, porque si no, no sería un barrio popular. Ahora, una vez que ya estaba definido ese barrio, se hace el zoom y se empieza a dibujar las manzanas. Obviamente, estas manzanas no necesariamente corresponden al catastro. O sea, es una identificación que se hace, una especie de pseudo amanzanamiento. O sea, que yo agarro la realidad, veo los pasillos y las calles y empiezo a trazar esta nueva capa poligonal, vectorial, que es la manzana. Y después sigo, cuando mi computadora quiera, y ahí va. Y empiezo a dibujar lo que yo entiendo, y esto es muy de gabinete, porque después se va a territorio, lo que yo entiendo que es una parcela. Obviamente esta parcela, de hecho acá alcanzan a ver que entre el mapa que se ve abajo y lo que está digitalizado no siempre coincide, porque en realidad esto se hizo con imágenes, y se empezó a dibujar lo que se entendía que ahí podía haber una manzana. Un lote. A ese lote se le dio
un código. Un código que está en tal barrio, está en tal manzana, es tal lote. Este lote, insisto, no tiene correspondencia con el catastro, porque de hecho Itatí tranquilamente u otros barrios pueden aparecer como un gran descampado con zonificación rural, por ejemplo. No es el caso, puesto es Quilmes, pero puede tranquilamente pasar algún terreno, un macizo que en algún momento ocurrió alguna toma o algo y eso después se empieza a consolidar como un barrio. Bueno, entonces, yo acá empiezo a identificar posibles lotes con un identificador. Ese identificador, lo que se hacía es, se armó toda una plataforma, ¿no? Y esa plataforma se cargó en un celular, entonces un grupo de muchísimas personas, que era gente del Estado y apoyado mucho con organizaciones sociales, salieron a relevar como cada una de estas parcelas para ver si efectivamente, había una persona, si era otra cosa, si efectivamente esa parcela era una sola o eran dos, y se redibujó. Ese proceso se hizo en ese momento 4.416 barrios y fue lo que permitió estimar la cantidad de familias que vivían. ¿Por qué? Porque se estimaba que una familia vivía por cada uno de estos lotecitos. Entonces, este trabajo, que realmente fue muy complejo de hacer, es lo que por primera vez nos permitió empezar a tomar decisiones bastante más certeras con respecto de la situación en la que se encontraban estos barrios. ¿Por qué? Porque yo una vez que tengo todo esto dibujado, primero puedo empezar a medir, ¿qué tamaño tienen esas parcelas? ¿Esas parcelas tienen salida a la calle? ¿No tienen salida a la calle? Si yo empiezo a aplicarle las diferentes normativas, ¿tienen posibilidad de regularización o implican generar consensos o aperturas o diferentes cuestiones mucho más complejas? Entonces, con esto realizado y empezando a estudiar, por primera vez podíamos inclusive empezar a tipificar estos barrios. Los barrios que son muy densos y tienen mucho pasillo y poca salida a la calle es lo que en general se le llamó una villa. Y después por el otro lado estaba el asentamiento informal, que era aquel que de alguna manera respetaba o se asemejaba más a su entorno próximo, siguiendo más o menos el amanzanamiento y el tamaño de parcela. Hasta acá estamos hablando exclusivamente de un trabajo cartográfico, de digitalización de esas imágenes en primero barrio, después manzanas, después pseudolotes, que es donde viven estas familias. Y de cada uno de estos lotes hay un identificador y ese identificador, a su vez, le corresponde una encuesta. Entonces, además, tenemos los datos de las personas que viven ahí. Datos muy generales, en ese momento solamente eran entre 7 y 8 preguntas nada más, porque la idea era hacerlo de una manera muy rápida. Más o menos, en ese momento, había unos 950.000 lotes o pseudolotes en el país. ¿Se entiende esto? Acá están un poco los datos que se levantaban. O sea, es una primera aproximación. Ahora, yo puedo resolver, o sea, puedo definir una estrategia de intervención para todos estos barrios, y claramente no, porque me van a faltar datos. Y después están todas las particularidades locales con la normativa municipal y después la normativa provincial y un montón de cuestiones. Pero sí me empieza a permitir definir algunos trazos gruesos de una política, donde están estos tipos de barrios, algunos más próximos a accesos públicos, a servicios esenciales, otros no tanto. En algunos tengo que generar nexos enormes. En algunos casos están en zonas inundables porque empiezo a superponer con otras capas. Entonces, está el tipo de barrio que es recuperable en algún punto o consolidable según la normativa vigente. Hay otros que no, que es mucho más complejo. Algunos están abajo de electroductos, algunos están arriba de gasoductos, y ahí empiezo a generar una tipificación de la situación en la que se encuentran todos estos barrios. Nada. ¿Se entiende? Lo cuento un poco rápido, pero más que nada para que... a mí me gusta mucho el caso de RENAVAP, primero porque ya
trasciende 2 gestiones. O sea, todo esto arrancó en el 2017 y hoy en día continúa. De hecho, este reglamento se fue complejizando mucho más. Yo tengo la suerte de estar trabajando ahora con una de las chicas que estuvo trabajando como en el RENAVAP 2.0, que ellos ahora van con el celular y podés en el mismo celular mover los puntos cuando encontrás alguna inconsistencia. Además están agregando cuestiones que van por fuera del polígono del barrio. Entonces empiezan a marcar, por ejemplo, van y si ven un basural a cielo abierto lo levantan, si ven algún tipo de riesgo ambiental lo levantan, lo mapean. Entonces eso va enriqueciendo mucho más esta base. Bien, sigo. Y acá voy a tratar de abrir algunas de estas bases, como para que vean. Esto igual les queda en la presentación. Bueno, acabo de verificar que no lo es. Se suponía que eran linkeables. Bueno, después voy a probar. Si no es linkeable, que tocan y van a estos datos, lo vuelvo a subir. Pero quería mostrar uno en particular. Perdón la gente de afuera, que muestro cosas muy argentinas. A ver. Espérenme un segundo que no sé si se ve lo que estoy haciendo, creo que no. No. Esperen, ¿eh? Estoy cargando otra página. Dejo de compartir y comparto la otra pantalla. Bien. ¿Alcanzan a ver ahí? Esto es la página de IDERA, que es la página que en Argentina es la de infraestructura de datos espaciales. Lo que tiene de bueno IDERA es que define un estándar de cómo tiene que ser la información. Hoy en día se viene vinculando mucho tanto con municipios como con provincias como para tener un estándar común. Entonces, si ustedes ven acá, hay 2 cuestiones que a nosotros nos interesan. Una es el visualizador, que nos permite... me cambia de pantalla. Bueno. A ver si hay una forma como de compartir de otra manera, pues si no voy a tener que compartir y dejar de compartir todo el tiempo. Disculpen estas cosas de... A ver si con una ventana voy mejor. Vale. Bien, acá está lo que es el visualizador. Si paso ahí, ¿lo alcanzan a ver? ¿Se ve el mapa de la Argentina? Díganme. ¿Lo ven? Sí, se ve. Acá lo que van a ver es como diferentes cuestiones, diferentes capas que ustedes pueden ir cargando. Por ejemplo, acá el tema de la sección, las quintas, un poco lo que estábamos hablando antes. Y debería materializarse acá en... A ver, creo que tengo que hacer zoom. Y acá se ven, por ejemplo, las secciones. ¿Ves? Alcanzan a ver la circunscripción 1, 1, 2. Técnicamente, si yo voy subiendo, esto debería como ir complejizándose un poco más. No era esto igual lo que les quería comentar, porque me interesa mucho más lo otro. Pero técnicamente acá lo que van a poder ver es diferentes datos que hay diferentes organismos que van cargando, pueden ser provinciales o, bueno, de la índole que sea. No era esto puntualmente lo que quería comentar, pero esto puede servir como para una primera exploración. Obviamente hay cuestiones catastrales, hay el tema de los puntos de transporte, por ejemplo, lo que pueden ser aeropuertos o lo que sea, o las redes de ferrocarril. En algunos casos también está todo el tema de las ecorregiones, industrias, no sé, todo lo que está ahí. Pero a mí el que me interesa un poco más, que creo que les va a servir mucho más, es lo que se llama acá geoservicios. Cierro estas pantallas. Y acá lo que van a ver es una pequeña explicación de lo que significa cada uno de estos geoservicios. Y acá lo que lo va a dividir es en organismos nacionales, que son los ministerios básicamente, y después tiene los provinciales, donde habrá mayor o menor nivel de producción. Lo que van a notar acá, si alcanzan a ver, es que hay como 2 formatos, el WMS y el WFS. Eso ahora lo vamos a ver en el QGIS. Yo lo que voy a hacer es
voy a entrar a mi QGIS y lo que voy a hacer es conectarme con los servidores de Idera. Entonces, lo que voy a hacer es, me conecto con los servidores y yo descargo o puedo visualizar esas capas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y me bajo el de Urbasig, ¿no? O sea, me conecto al servidor de Urbasig, yo lo que me puedo traer es toda la zonificación con todos sus indicadores de la provincia de Buenos Aires. Si está en formato WMS, o sea, si yo me conecto al servidor WMS, lo que hace es, yo lo veo como si fuese una imagen. O sea, no puedo operar sobre esa imagen, pero me sirve como visualizador, aunque sea puedo hacer como unas comparaciones rápidas, puedo verificar algunas hipótesis, pero tiene eso, no puedo manipularlo mucho. En algunos casos está la opción del WFS, que a mí lo que me permite es descargarlo. Y si yo lo puedo descargar, lo puedo manipular. Todo esto está en modelo vectorial, va a depender un poco del tipo de información que sea, de si es punto, si es plano, si es punto, si es línea, si es polígono. Pero, por ejemplo, para el caso de zonificación, si yo me descargo, me conecto al servidor WFS de Urbasig, yo lo que tengo son toda la provincia de Buenos Aires con su zonificación y toco en el polígono que a mí me interesa, que en el fondo es una zona, y me va a dar sus indicadores. ¿Se entiende? Ahora después lo vamos a ver. Esto igual hay muchas cosas que se pueden hacer, algunas las van a tener que googlear o me pueden preguntar aparte. Trato de dar como un pantallazo general de todo lo que se puede ver. Ya casi termino con esto, hacemos un pequeño corte, espérenme, tengan un poco de paciencia. Y después vemos aplicaciones bien directas, inclusive de los trabajos que ustedes tengan. Bueno, vuelvo a mi presentación. Estoy volviendo loco con las pantallas que estoy abriendo. Listo. Esto técnicamente eran como las diferentes informaciones a las que podían ir. Se dividen básicamente en dos grupos, cartografías y mapas. OSM era lo de los mapas que les decía del OpenStreetMap. INDEC permite bajar los radios censales. IDERA es lo que les mostré recién. IGN es el Instituto Geográfico Nacional. También tiene cartografía, y cuando digo cartografía me refiero a los polígonos, los puntos, las líneas o las imágenes raster para descargar. Y por el otro lado están las bases de datos, que lo que me permite es unir ese objeto con otro tipo de datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a INDEC y puedo, por un lado, bajar la cartografía, o sea, los polígonos de los radios censales, y por otro lado puedo ir a la base de datos de Redatam, que es la de los censos, y descargarme todos los radios censales de la provincia de San Luis, por ejemplo, y yo después lo que le digo es, asociame esta tabla con este polígono. ¿Se entiende? O sea, voy a necesitar sí o sí el objeto georreferenciado y después la tabla, le digo, unímelas, y ahí empiezo a generar diferentes informaciones, nueva información. Si les parece, hacemos un pequeño corte acá. Les muestro rápidamente algunos casos que nosotros utilizamos y nos metemos un poco más en las dudas, consultas o proyectos que ustedes tengan. ¿Les parece? Sí. Sí, dale. Estamos medio en hora. Listo. Me pasé 10 minutos y temo que Jorge me rete.